personas la conozcan y conozcan lo que usted hace y a qué se dedica y la instrucción académica que ha tenido. La doctora Leticia Asensio es licenciada en psicología por la FES Zaragoza, por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. En estudios de posgrado realizó una especialidad en psicología de la salud, en la coordinación de salud mental de la Secretaría de Salud, la maestría en psicología general experimental con énfasis en salud en la Facultad de Psicología aquí en la UNAM también, y el doctorado en Ciencias Sociales y Administrativas en la Universidad de Chapultepec. Cuenta con diferentes diplomados en alta dirección gerencial, en docencia universitaria, en avances en cuidados paliativos, acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continua, el diplomado en Gerencia y Liderazgo en Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, y como reconocimiento es miembro del SNI, del Sistema de Investigadores con el nivel 1 desde el año 2015, desde enero del 2015. Pertenece o es socia activa de la Sociedad Mexicana de Psiconcología AC, miembro fundador del Consejo Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, miembro del International Psycho-Oncology Society. Es parte de la Junta Directiva de la Comisión de Psicología de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, miembro fundador de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, y en su experiencia clínica es psicóloga clínica, o fue, perdón, del 2000 al 2010, psicóloga clínica en el Hospital Juárez de México, coordinadora de psicología del 2003 al 2005 en el Hospital Juárez de México, psicóloga especialista adscrita al Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología de México del 2011 a la fecha, desde luego, y como docente en la Universidad del Valle de México en la licenciatura de Psicología y en la maestría de Psicología Clínica de septiembre del 2004 al 2016. Docente en diferentes diplomados, en el de cuidados paliativos en oncología en el INCAN, de cuidados paliativos en la Universidad Náhuac, docente en la maestría de medicina conductual y coordinadora in situ de la residencia en medicina conductual en la UNAM de marzo del 2008 a la fecha, y docente en la Universidad Panamericana. Algunas publicaciones en revistas científicas y de difusión. Hace no menos de, yo creo que un año escribimos, tuvimos esa fortuna de participar en el libro de Ecos de la Psiconcología, y bueno, pues es un gusto tenerla el día de hoy. Déjeme, para terminar esta síntesis, en sus actividades de difusión es conductora del programa de radio en línea Metamorfosis, Vida y Muerte, donde se abordan temas de salud, vida y muerte. Y bueno, por supuesto, si nos comparte más tarde al finalizar la liga para que la escuchen o la escuchemos en ese programa, por supuesto. Y cuenta con un canal en YouTube donde aborda temas relacionados con la salud, la psicología y los cuidados paliativos. Y de verdad es un gusto tenerla el día de hoy en este webinar, doctora. Y por favor, adelante, yo le voy a apoyar eh, y en todo lo que usted necesite. Y al final, si usted está de acuerdo, haremos una ronda de preguntas, respuestas, tanto de Zoom como las que hagan en las redes sociales, si me lo permite. Adelante, doctora. Bienvenida de nuevo. Muy buenas noches. Buenas noches, Lizardo. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y poder compartir un tema que representa un reto para mí, pero que ahora ha sido una necesidad de estar abordando la cuestión de la espiritualidad en el paciente, en los profesionales de la salud y en las personas en general, porque todos tenemos esa parte importante de atender las cuestiones espirituales. Entonces, un gusto estar con ustedes hoy, ahorita en esta noche. Y solamente en alguna partecita tengo un videíto cortito, pero ya me ayudará para que se escuche bien y que podamos compartir un poco de esto, ¿no? Entonces voy a, si me lo permiten, a compartir mi pantalla para empezar a hablar del tema ya de lleno de esta cuestión de la espiritualidad y que podamos ir compartiendo. Si alguien a lo mejor quiere ir haciendo sus preguntas en el chat, los puede hacer y las vamos respondiendo al final para que podamos tener la charla completa y posteriormente darle respuesta a sus preguntas.
Entonces, déjeme ver, creo que ya lo había compartido, pero no me dio. Ahí ya la pueden ver en imagen, solo me confirman. Ya se está Ya, compartiendo, solamente habría que darle que expanda presentar. la presentación, Ok, exactamente. perfecto. Se ve muy bien, doctora, Muy adelante. bien. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar hablando de qué es la espiritualidad, que es algo que en realidad es algo muy intrínseco de la parte humana de todos nosotros y que justamente hablando de final de vida, a veces esto se complica, se agudiza o se cuestiona. Entonces, va a ser importante que ubiquemos. ¿Cómo empieza todo esto? Fíjense que yo que trabajo en cuidados paliativos ya de algunos años atrás, una parte muy importante dentro de las definiciones que se habían dado de cuidados paliativos era dar la parte completa del ser humano, no solamente la atención física. Se fueron agregando como aspectos como los psicológicos, los sociales y después los espirituales. Pero vino un gran problema a partir de ahí porque era quién de los especialistas va a atender las necesidades espirituales. El doctor, la enfermera, la psicóloga, la trabajadora social, y entonces se empezó a voltear un poco el foco a estas necesidades en realidad, una para detectarlas y otra para saber cómo trabajamos. Entonces, la espiritualidad en particular es algo intrínseco en el ser humano y como nos vamos dando cuenta, por eso les puse es un poco en el Titanic que vemos la superficie, pero en la parte de abajo, en la parte digamos más interna, más profunda de cada uno de nosotros, no solamente está ese cuerpo que presentamos y que es nuestra cajita de visión, como todos nos identifican. Más adentro está esta parte espiritual, esta parte psíquica, y que al final es la verdadera dimensión de lo cual nos mueve, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Qué nos da satisfacción? Todo lo que representa esa parte muy, muy personal y que a veces no la trabajamos o no la estamos constantemente visualizando porque no consideramos que sea algo que tendríamos realmente nosotros que asumir como parte responsable de ese cuerpo, sino darle ahora sí que entrar en ese cuerpo que cuidamos mucho, nuestra caja física, pero también agregarle elementos que nos nutren como seres humanos. Entonces, en eso, ahorita vamos a ir pensando y cada quien lo va a ir haciendo como ejercicio para que podamos ir representando cómo está nuestra espiritualidad. La espiritualidad, algunos autores o muchos autores consideran que justamente es la verdadera dimensión que nos caracteriza como seres humanos y que en situaciones críticas es la que sale avante, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos situaciones a la mejor de crisis o situaciones complejas como una enfermedad avanzada o alguna situación más allá que nos rebasa, empieza a salir y empieza a brotar mucho la espiritualidad. No solamente la cuestión religiosa, que es parte de la espiritualidad, sino en realidad la pregunta a veces es ¿en qué creo? ¿De dónde me agarro? ¿Cómo hago para no hundirme como en el Titanic y entonces sentirme que todo acabó y que todo está por concluir y que yo no siento que incluso haya generado algo beneficioso para mi historia de vida? Entonces, el tener el acompañamiento espiritual en los pacientes, sobre todo al final de vida, yo le podría llamar como uno de los grandes regalos que le podemos brindar nosotros a otra persona porque no siempre contamos con ese apoyo y a veces requiere la paciencia, la escucha, la presencia y algunos elementos que realmente van incluidos en la espiritualidad. Pero, ¿qué es la espiritualidad? Esta florecita que tiene mucho que ver con una flor japonesa que representa muchas cosas, justo, fíjense, tiene diferentes pétalos que habla de los elementos importantes que podemos empezar a visualizar con respecto a la espiritualidad. Una, nuestras creencias, nuestros principios morales y nuestros valores, que todos, con todos esos fuimos creciendo, nos las fueron introyectando y nos fuimos sintiendo parte de un contexto y fuimos formando nuestros propios criterios. Pero también tiene que ver con el sentido y el propósito y el
que ocupo yo con mis pacientes, se las voy a compartir. A veces no tener sentido de vida es como subirse a la línea 2 del metro a las 8 de la mañana, donde si yo no tengo claro a dónde me voy a bajar, me bajan en cualquier estación. Y entonces, eso significa que puedo yo seguir un camino, un propósito que a lo mejor no es mío. Me fue llevando mi historia, me fue llevando todo el contexto familiar, social y cultural, y que a veces en estos momentos críticos de crisis e incluso al final de vida se cuestiona, ¿realmente era mi propio camino? ¿Yo quería llegar ahí o a dónde quería llegar? Entonces también tenemos que hablar del significado y el propósito de la vida. Otra cosa muy importante, fíjense, es el amor a uno mismo. No siempre estamos o aprendemos a darnos amor a uno mismo. Nos enseñan a dar el amor hacia afuera, hacia todos los demás, pero a veces en nuestra lista de atención somos la última persona que nos atendemos y nos cuidamos. Y también tenemos que encontrar como esa esperanza y ese balance. La esperanza es solo nuestra. Nosotros o la disminuimos o la aumentamos tanto como lo necesitemos, pero nosotros la diseñamos. Cuando alguien llega, y les vuelvo a poner una metáfora, en estas velitas que donde ustedes llegaron, ahorita veo rostros que me van a decir que sí. Cuando pedíamos posada hace muchos años, nos daban una velita para pedir posada, ¿no? Y mi abuelita decía, tienes que hacer todo el rezo completo y prender la velita. ¿Qué pasaba cuando la velita se apagaba? Inmediatamente buscaba a alguien que me pudiera brindar fuego para seguir manteniendo mi vela. Esa es la esperanza. Cuando la esperanza se pierde, inmediatamente busco la manera de volverla a tener. Es decir, ¿de dónde me agarro para mantener un control en mi propia Ok. historia de vida? Entonces, justo por eso también es importante trabajarla. Es también necesario trabajar esta parte de paz y sentido personal, donde eso también es incluso ahí entra a veces esta sensación o esta cuestión de pedir perdón. No solamente a las personas si es que llegué a generar alguna acción que lastimara a alguien, sino a mí misma también, porque a veces somos demasiado rudos con nosotros mismos. Y encontrar la paz personal también forma parte de la espiritualidad. Y a veces, fíjense, algo que a lo mejor hacemos algunos con alguna frecuencia y otros no tanta, que es conectarse con el resto del mundo, con otras personas, con lo natural, con lo sagrado, con otros elementos que me pueden proporcionar un enriquecimiento de mi propia historia. Es ahí cuando uno disfruta de una buena lluvia sin mojarse, de un buen sol sin que me queme, de una buena vista cuando vamos a algún lugar o simplemente sentirme conectado con el mundo, con otras personas. Entonces, eso todo junto, esto forma parte de la espiritualidad. Entonces, dan cuenta todo lo que tendríamos que trabajar y rescatar en las personas que están a lo mejor en una situación vulnerable es, y esto de la espiritualidad, fíjense que no ha sido fácil a veces ni siquiera poderla definir, porque cada uno puede tener una perspectiva distinta. Pero vamos a las raíces, como la etimología de las palabras, para ubicar qué significa espiritualidad. Y fíjense, en latín significa neuma, en griego rúa, en hebreo ru, en árabe atán, y significa en general aliento y aire. Y la pregunta sería, si es aliento y aire, ¿se puede tocar o se puede sentir? Se siente, Se ¿cierto? siente, Si se hay siente. aire, si es como un aliento personal, se siente. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo a veces aterrizar el concepto de espiritualidad. Pero no porque no sea tangible, no significa que no exista. Yo les preguntaría, ¿el amor se puede tocar? A lo mejor si me dan un abracito con mucha sinceridad, pues diría, se siente bonito y estoy dando un abrazo. Pero el amor se manifiesta de muchas maneras y no siempre lo puedo tocar, pero existe.
Entonces, lo mismo sucede con este concepto de la espiritualidad. Y entonces, fíjense, ha sido como un trabajo en realidad de muchos expertos en esta área, de muchas perspectivas, el poder decir, ¿cómo entonces vamos a enfocar la espiritualidad? Hay elementos que pueden a lo mejor resaltar para que nosotros vayamos entendiendo cómo introyectar este concepto al escenario de salud, al escenario paliativo, pero a lo mejor en nuestra propia historia de vida. Uno de ellos es el significado que le damos a las cosas, el propósito que tenemos en esta historia de vida, nuestra trascendencia, nuestra relación con nosotros mismos y con otros elementos del exterior, incluyendo lo sagrado y lo significativo, que no necesariamente es la religión, pero que está incluida en esto sagrado y significativo. Pero también están nuestras creencias, nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestras prácticas, que son lo que nos da, fíjense, sentido en toda nuestra existencia y es parte de lo que nos han ido introyectando, incluso nuestros antecesores o nuestras personas cercanas, es en qué creo, cómo lo vivo y cómo lo practico, ¿sí? Tal es así que hay niños que practican mindfulness, por ejemplo, que practican meditaciones y que uno dice tan chiquito ya sabe hacer las posiciones ahí como de relajación y respiración y demás. Hay otros que se conectan muy bien con lo natural y hacen a lo mejor conexiones importantes simplemente al aire libre. Entonces, todo esto forma parte de la espiritualidad. Aquí es donde quisiera compartir un videíto, si me lo permite, Lizardo. No sé si se escucha. Lo voy a Adelante. empezar a poner y me dicen si se escucha, donde en esta actividad de este curso que yo llevé de espiritualidad clínica durante un año y medio, un poquito más, traté de resumir justo conceptos de diferentes definiciones de espiritualidad y lo que realmente representa. Entonces lo voy a poner y ya me avisan si se escucha. ¿Se escucha? No, doctora. Entonces, voy a dejar de compartir. Creo que aquí es donde tengo que darle la función, ¿cierto? Así es. Para que me permita hacerlo desde acá. Entonces lo voy a intentar regresar. Cuidados paliativos se atienden las necesidades físicas, Sí, emocionales, ¿Ya sociales y se escucha? espirituales de un paciente sí, con doctora. enfermedad avanzada y o terminal y también a su familia. Por ello requiere de un abordaje multidisciplinario para dar solución lo más posible a estas necesidades. Dentro de estas necesidades justamente destaca la espiritualidad. Desde la Organización Mundial de la Salud señala que la calidad de vida de las personas también debe integrarse este concepto de la espiritualidad, de las creencias personales y de la religión. Es así como gran parte del objetivo de los cuidados paliativos es el alivio del sufrimiento y la mejora de la calidad de vida, pero también dar este manejo integral a la persona. Es así como la espiritualidad conlleva a la atención que debemos poner a la persona con una enfermedad avanzada y o terminal que suele intuir ya la proximidad de la muerte y la conclusión de su historia de vida, que está expuesto a diversas amenazas y que eso da lugar justamente a la presencia del sufrimiento. Hace años, ya Cecily Saunders puso énfasis en la necesidad de abordar el dolor total, reconociendo la existencia de los aspectos psicológicos, sociales y espirituales en el sufrimiento. La espiritualidad es un universal humano, es la expresión que impulsa nuestro anhelo inagotable de plenitud y felicidad y que expresa en la red de relaciones que cada una de las personas establecemos. Es así como existen diversas definiciones acerca del concepto de espiritualidad. La Conferencia de Consenso en el 2008 define la espiritualidad como aquel aspecto de la humanidad que relaciona la manera en cómo los individuos buscan y expresan
un significado y un propósito, además de cómo experimentan esa conexión con el momento, consigo mismos, con lo demás, con la naturaleza, con lo significante y con lo sagrado. En una definición en el 2011 por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos y este grupo denominado Spiritual Care Task Force, establecen que la espiritualidad es una dimensión dinámica, una dimensión en movimiento, en constante cambio. Esto representado a través de la vida humana y esta relación que tiene con otras personas, tanto individuos como comunidades, y que también experimentan esta conexión entre el significado, el propósito y la trascendencia en diferentes contextos, en el momento, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, lo significante y lo sagrado. En Ginebra, en el 2013, en una conferencia de expertos en el área de espiritualidad, se estableció que es un aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad, que además de establecer esta relación de propósito, trascendencia con uno mismo, lo establece con una familia, con la comunidad, con la sociedad, con la naturaleza, y que lo expresa a través de creencias, a través de valores, pero a través de rituales y tradiciones y de prácticas. Estas definiciones tienen algunos puntos clave en común que nos pueden ayudar a conceptualizar justamente la dimensión de la espiritualidad. Y esto tiene que ver con la conexión consigo mismo, con los demás, con el entorno, con lo trascendente o lo sagrado, pero también con la experiencia del significado, del propósito y de la trascendencia. Es así como el grupo de SECPAL, a través del Grupo de Trabajo de Espiritualidad en Cuidados Paliativos, GES, estableció que la espiritualidad es nuestra naturaleza esencial, de donde surge justamente este anhelo inagotable de plenitud a través de la búsqueda de sentido, de conexión y de trascendencia. Pero también es un universal humano que caracteriza a todas las personas y que puede estar vivida o expresada o no a través de la religión. En este sentido, es como Ellison y Levin remarcan posibles mecanismos para el funcionamiento de esta espiritualidad y que puede ayudar a nuestros pacientes en tiempos de enfermedad. Esto tiene que ver con la regulación del estilo de vida individual y las conductas saludables. También la provisión de recursos sociales. Pueden ser los de forma inmediata, como la familia, como el cuidador primario, pero también aquel grupo de soporte comunitario, religioso, de voluntarios que pueden proporcionar este soporte. La promoción de autopercepciones positivas, como puede ser el legado, como puede ser esta trascendencia, como esta parte importante que nosotros hemos trabajado en nuestra trayectoria de vida. La provisión de estrategias de afrontamiento, es decir, la forma en cómo cada uno puede hacer frente a situaciones difíciles, como lo es el final de la vida. Y la generación de sentimientos positivos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y esto incluye el perdón y el amor. Voy a dejar de compartir tantito para que yo pueda volver a transmitir con la presentación y los pueda ver. Em, entonces, esto es un pequeño resumen justamente de cómo poder conceptualizar la parte de espiritualidad. Y si se dieron cuenta, finalmente tiene que ver mucho con toda una serie de elementos que nosotros vamos integrando a nuestra historia de vida, ¿no? Y que al final es todo alrededor de nosotros puede formar y llevar a cabo el fortalecimiento de nuestra espiritualidad. Pero estas definiciones, fíjense, incluyen muchos elementos que son estos consensos, por eso ha tenido que haber un montón de consensos para poder decir qué es la espiritualidad en realidad, cómo la vamos a abordar, cómo le ayudamos al paciente y cómo la trabajamos también nosotros mismos. Dentro de eso es tener un significado y un propósito de vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacia dónde lo queremos llevar y conducir? Y esto tiene que ver donde incluso debemos tener metas específicas, personales, que a uno nos llene y que a uno nos genere cierta satisfacción. Y como les decía, en esta metáfora del metro es, yo voy a esta estación, a mí no me
no me bajan, no me sigo, me bajo donde yo necesito bajarme porque quiero llegar a ese lugar. Así me llevaran a la otra estación, me voy a regresar. Así le tenga que decir a las personas, bájeme, ayúdeme a salir, porque aquí me bajo, es justo cuando sí tenemos un propósito de vida. Cuando no lo tenemos, es cuando andamos viajando por todas las estaciones del metro, a ver a dónde me lleva y a ver a dónde llego. A lo mejor no me gusta, pero yo no tengo el propósito de vida ni ese significado y por eso a veces me pierdo y digo, yo no quería estar aquí, a lo mejor no es el mejor lugar donde yo quisiera llevar a cabo ciertas cosas, pero aquí estoy. Entonces también tenemos que replantearnos un poquito justo cuál es ese significado propósito. ¿Cómo nos llevamos con los demás? ¿Cómo es mi relación con los demás? A veces podemos tener desde relaciones conflictivas, complicadas, pero también la capacidad de elegir con quién sí tengo una conexión, que es distinto. Me puedo relacionar con las personas, pero no con todas voy a hacer conexión. Voy a hacer conexión con las que tengan cosas afines a mí, con las que me generen gratificaciones personales a mí, y esa sí es también una decisión personal. En la parte de la trascendencia, también a veces hay que preguntarnos, sabemos que no somos eternos, que en algún momento cerrará nuestro ciclo de vida. Y la pregunta es, ¿qué quiero dejar? ¿Qué quiero que siga siendo parte de mi historia acá, en este contexto terrenal? Y a veces por ahí dicen los libros, ¿no? La parte romántica, pues hay que sembrar un arbolito, hay que escribir un libro y hay que tener hijos. Bueno, no siempre pueden ser las mismas cosas para todos. Algunos querrán sí escribir un libro y algunos dirán, pues yo prefiero dejar algún mensaje importante para otras personas de otras maneras diferentes. Entonces también podemos trascender de muchas otras cosas. Conectarnos con lo natural también es importante. Siempre buscamos encontrar paz. Y yo no sé por qué, si ustedes le ponen al Google Paz, aparecen imágenes de naturaleza y de sol y de cosas así, porque siempre encontramos ciertas emociones y tranquilizamos ciertos demonios, dirían por ahí, cuando estamos conectados con lo natural. A veces es hasta, no sé si ustedes lo han hecho, yo lo he hecho. Abrazar un árbol es sanador, porque uno tiene como un abrazo bastante robusto, ¿no? Y a veces hasta en ejercicios que hacemos nosotros decimos, busca el árbol que te genere esa necesidad, esa atracción de poder abrazar y sentirte bien. Entonces es conectarnos con eso que también a veces nos olvidamos. Y árboles vamos a encontrar aún estando en la ciudad, en diferentes partes y podemos hacer el ejercicio. El autoconocimiento es muy importante. También, ¿quién soy yo? No lo que dicen los demás. Mi propia autopercepción de quién soy yo en realidad. No la parte negativa. Fíjense, a veces siempre que hacemos esta pregunta, a ver, dime en 5 palabras quién eres tú. Lo primero que aparece es lo negativo. Y cuesta más trabajo dar lo positivo. Pero cuando uno se conoce, tiene que dar el equilibrio, lo positivo y lo negativo, porque somos un todo, no somos solo de una sola forma. Las costumbres compartidas. ¿A quién no le gusta compartir rituales, ceremonias, tradiciones o costumbres en familia y en comunidad? A mí me encanta el Día de Muertos. Es como el compartir y el conectarme con otras cosas, pero también me encanta a lo mejor compartir ciertos momentos o ciertas costumbres de mi propio contexto inmediato, como puede ser cómo ponemos a lo mejor algo de conexión entre nosotros. ¿Cómo aprendimos en el COVID a compartir cosas por el Zoom, por cualquier vía, mandándonos cosas por mensajería? Utilizando el Uber, de entrégale tal cosita, tal, pero hacemos la conexión. Aprendimos hasta a brindar de forma virtual en día a lo mejor de fin de año o fechas importantes. Esos son costumbres que empezamos a adaptar, pero hay otras muy arraigadas. En la parte final de vida es cómo despedimos a alguien, cómo hacemos un cierre, cómo hacemos un proceso de duelo, cómo hacemos ceremonias post-mortem. Entonces, todo eso también forma parte de la espiritualidad. Y fíjense, las lecciones de vida que hemos aprendido, que son nuestras propias historias,
las que a veces nos tienen que enseñar cuándo me equivoqué y cómo lo puedo corregir, pero que requiere pues una reflexión importante por parte de nosotros. También tenemos estas consideraciones de las definiciones de espiritualidad que son multifactoriales, incluida la religión, como les decía hace un momento. Todos tenemos inculcada una religión, pero también tenemos la posibilidad de elegir posteriormente ya de adultos en qué es lo que creo y cómo la practico. Hay cosas, fíjense, que yo ahorita he puesto un poco en práctica en mi escenario clínico y les pregunto a los pacientes, ¿qué religión tiene usted? Y ya me dicen la que profesan, pero les pregunto, ¿qué tanto la profesa? Del 0 al 10. Y entonces ya me dicen, bueno, poquito. No, pues yo sí la practico mucho. Y entonces ahí vemos también qué tanto este aspecto religioso puede formar parte de mi espiritualidad. Y como les decía, la cultura también es importante, todo esto que influye y vive con nosotros a veces desde que nacemos y por generaciones, todo lo que transmite nuestra propia familia, ¿no? De hacer ciertas cosas que nos nutren como seres humanos y como entes sociales y que al final pues requiere de una gran visión, de ampliar nuestra capacidad de poder ver qué tantas cosas pueden influir o podemos trabajar o discutir o relacionar con el término de espiritualidad. Es muy complejo, es muy abierto, pero nos permite empezar a ver por dónde podemos empezar. Y fíjense que en la espiritualidad hay 3 direcciones importantes, sobre todo en el escenario paliativo. Uno es trabajar el interior, cómo nos conceptualizamos, cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. El otro es cómo nos conectamos con lo de afuera, con las personas y con el medio y con la parte natural. Y la otra es cómo trabajamos nuestra trascendencia. Si ubicamos al menos estos 3 ejes importantes, de ahí ya tenemos un punto de partida para empezar a trabajar con las personas en esta área de la espiritualidad. Esta espiritualidad es la expresión de nuestro ser, la expresión de lo que realmente somos. Y esto lo podemos identificar cuando vemos los valores que tenemos. Valores como cuáles, como la dignidad, como la verdad, como la justicia, como la paz. Y al final de la vida también nos preguntamos, ¿cómo estoy en esa área? ¿Cómo trabajo la verdad? Fíjense, ustedes sabrán que a veces al final de vida uno saca los secretos a veces más profundos que trae, ¿no? Todo eso que a lo mejor le vino generando mucha complicación en toda su historia de vida, pero que a veces en estos momentos críticos salen a la luz y que tenemos que ver cómo le ayudamos a las personas, ¿no? La energía vital que requerimos. No hablo de la energía física porque a veces en etapas finales de vida ya no hay niveles altos de energía. Estos niveles de cómo empezar a establecer mi propio equilibrio, esta energía de cómo la invierto en realmente estar en condiciones que me permitan sentir paz, sentir conexión, sentir que hice algo y que todo eso realmente lo pueda llevar a la práctica. Y a veces empezar a resaltar las cualidades de lo que a veces diariamente olvidamos, la belleza, la bondad, la honradez y la compasión. Lo tenemos todo el tiempo. Si salimos a la calle, podemos ver personas que a lo mejor tienen una situación de vulnerabilidad porque viven en la calle, porque tienen alguna enfermedad mental como los esquizofrénicos, porque vemos que alguien a lo mejor se encuentra en una situación crítica y que a veces no sabemos incluso si le ponemos atención o nos pasamos de lado y lo ignoramos. Pero tendríamos que ubicar que la compasión no significa resolverle la vida a los demás. A veces simplemente es, ¿te puedo ayudar en algo? Ofrecerle un Kleenex a alguien si lo veo llorar, a lo mejor ayudarle a cruzar la calle a alguien. Y eso ya significa justo estar haciendo esta compasión diariamente y sin tener necesariamente que ponernos la intención hoy y decir, hoy voy a ser compasivo. Pues podemos ser compasivos en cualquier momento y en cualquier condición. Simplemente es ponerlo como en práctica. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad en etapa avanzada, cercano al final de vida y que nos hace pensar en la muerte?
Yo quisiera preguntarles para los que están en este momento y que son personas cercanas a este contexto de la atención del final de vida. ¿No han escuchado ustedes que los pacientes dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me enfermé yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué sentido tiene la vida ahora si yo no puedo caminar, si yo no puedo llevar a cabo la actividad que yo hacía? ¿Por qué seguir peleando por la vida? ¿Como para qué? No tiene sentido. También hay preguntas como ¿qué existe después de la muerte? ¿Hay algo más? ¿Hay algo que me va a hacer sentir mejor? ¿Qué va a ser de mí? ¿No? ¿Cómo voy a evolucionar en este proceso final? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? A veces aquí entra la parte religiosa y dicen, ¿por qué Dios me mandó esto? ¿Qué quiere que aprenda? Como que, ¿por qué me mandó la situación complicada de una enfermedad como esta? También a veces se reconcilian uno con sus creencias religiosas. Dicen por ahí, la parte difícil de la vida nos hace realmente destacar lo que es la esencia de nosotros y a veces uno dice, nunca me he acercado a mi religión, pero ahora que estoy enfermo, sí me acepto o lo ejecuto. Y a veces también, fíjese, sucede que se enojan con sus creencias religiosas. A veces dicen, Dios no me escucha. Dios no me hace caso. ¿Por qué Dios me mandó esto si yo no soy mala persona? ¿No? Entonces, todo eso lo escuchamos cotidianamente con nuestros pacientes, pero vean lo amplio que puede representar empezar a destacar la importancia de la espiritualidad. Esta espiritualidad hay que abordar creencias, creencias en lo que uno realmente esté trabajando o haya trabajado en toda su historia de vida, la práctica que realiza de esta cuestión espiritual y las experiencias que hemos tenido. Pero la conexión es lo que le da como esta sombrilla grande a lo que puede ser mi creencia, como yo le nombre, de algo superior, que puede ser Dios, puede ser lo natural, puede ser el cosmos, el nombre que yo le dé a algo divino. Pero también la relación entre la comunidad entre mí mismo, conmigo mismo, con lo natural, con lo sagrado como lo veíamos, con lo que puede pasar antes y después de la muerte, con el arte, con la belleza, con todas estas cosas, pero con la finalidad de todos estos puntos que están abajo. Uno, de encontrar el significado, de darle un propósito, de fortalecer nuestros valores, de trabajar nuestro propio bienestar, no solamente físico, sino emocional, espiritual, social, de relación y demás. El encontrar la paz, que es algo importante, en el tener el crecimiento personal. Y ese crecimiento personal también es qué de positivo encuentro mi vida en este momento. No todo es negativo. Y sobre todo, saber cómo manejamos el soporte. Y este soporte es si mi familia está conmigo, si tengo un equipo de salud, si tengo mis valores y mis creencias que me sostienen, toda esta parte completa. Entonces, si se dan ustedes cuenta, esta imagen representa todo el mundo completo de la espiritualidad. ¿Por dónde voy a entrar? Por la posición que yo tenga cercanamente al paciente y a la dinámica que voy a manejar. Es algo también como importante que nosotros empecemos a ubicar cuáles son algunos de los principales aspectos alrededor de la espiritualidad. Unos de ellos, fíjense, y que solo aparece cuando nos dicen malas noticias, sobre todo enfermedades crónicas avanzadas, es la conciencia de finitud. Todos pensamos que nos vamos a morir porque somos mortales, pero la diferencia está en la teoría y la práctica. La teoría dice que me voy a morir algún día y la práctica, cuando ya está en el momento, entonces es cuando viene todo este movimiento o revolución de todas estas necesidades de índole espiritual. La parte más importante cuando uno tiene una enfermedad agregada además es la pérdida del control de la vida, porque ya no sabemos cómo es la enfermedad la que influye en todas mis áreas y mis aspectos. A veces los pacientes me dicen, es que ya no tengo otra cosa, todo es enfermedad. Y yo les digo, entonces le cambio de nombre, ya no se va a llamar Juanita, ya no se va a llamar Pablo, se va a llamar enfermedad tal. Y eso no es así, nosotros somos personas y la enfermedad solo es una parte de mi propia historia de vida.
Entonces, no tengo control sobre esa parte, pero sí tengo control sobre algunas otras cosas que tengo que aprovechar y reforzar. La pérdida del significado. Créanme que a veces ni siquiera yo le llamaría pérdida, a veces es que ni siquiera han creado un significado de vida. Y que esta situación del final les dice, oye, ¿cuál es tu significado de la vida? Y uno dice, está en blanco, no sé. Nunca lo he pensado, siempre me ha llevado la vida por caminos como la inercia, ¿no? Y entonces a veces no solo es que la perdieron, sino hay que crearla junto con ellos. El proceso de duelo, por supuesto, que tiene pérdidas constantes en todo lo que puede representar un estado de salud y que necesariamente hay que empezar también a atender y trabajar. La experiencia de la conexión con cosas que a lo mejor yo nunca hubiese imaginado que pudiera utilizar o que pudiera acercarme o que pudiera ejecutar. Y a veces esa conexión es con lo que menos pensamos. Y la integración del significado, donde ahora con este reloj de vida que ya me queda poquito, empiezo a ubicar lo que realmente representa mi historia personal de vida y lo que quiero construir. Y fíjense que entonces, pensando en todo esto, es que en toda la medicina paliativa, sobre todo tenemos nosotros como libros relevantes para la atención del área médica, y uno de esos son toda la generación de libros de la serie Oxford. Y que uno escuchara y viera un escrito de Oxford que dijera, hay que poner en nuestros libros de cuidados paliativos que hay una idea de trabajar las necesidades espirituales en este preciso periodo de tiempo es esencial. Uno dice, esto ya no es ficción, esto es algo que realmente se estudia con seriedad, se le pone la atención debida y que para eso estamos encontrando cursos formales de formación en espiritualidad. No para ser sacerdotes, no para ser capellanes, sino para trabajar la espiritualidad desde el contexto salud. Y entonces ya le estamos dando la seriedad. Les voy a presentar algunas de esas necesidades que se pierden mucho a veces en los contextos, en el escenario de enfermedad y que debemos rescatar. Una, la necesidad de ser reconocido como persona. ¿Cuántas veces nos han dicho, llama al paciente por su nombre? Ubica a la persona, al rostro, a quien es y no solo una enfermedad, un número de expediente, un número de cama o una persona X que tú simplemente ni viste a la cara. Entonces hay que darle esa necesidad y atenderla porque a todos nos gusta que nos reconozcan. A mí me pasa que a veces yo me acuerdo de los pacientes en el pasillo y les digo, oiga, don Juan, ¿cómo está usted? Ay, doctora, me reconoció usted de tantos pacientes que ve. Y eso creo que es algo que no nos cuesta y que podemos nosotros ejercerlo de forma cotidiana. La necesidad de releer nuestra historia de vida. A veces la gente necesita tiempo para contarnos cuál ha sido su historia. La historia puede a veces ser muy complicada, triste, con eventos bastante complejos, pero también puede tener momentos de mucha alegría, momentos de nutrir su parte emocional y que ayudarle a las personas a releer sus historias de vida para realzar que la vida tiene un conjunto de muchos momentos y no solamente a veces la parte negativa. La necesidad de encontrar ese sentido de existencia que uno justo no tenga que preguntarse al final de su vida, ¿qué sentido tiene vivir a partir de ahora? Y no solo vivir por vivir, sino darle vida a la vida. Ese es realmente el objetivo de cubrir esta necesidad, de encontrarle ese tinte, ese color que uno necesita ponerle a su existencia. Liberarse a veces de culpas que uno anda cargando como si fueran ladrillos. Los ladrillos los podemos cargar un rato, pero imagínense que los ladrillos se fueron acumulando y ahora traemos en los hombros una gran cantidad de culpas cuando en realidad lo que necesitamos es también aprender a hacer muy buenos juicios, aprender a valorar lo que tenemos como evidencia para autocalificarnos y poder decir, sí cometí alguna falla,
pero también ya la redimí de esta manera. Y entonces dejarlo en ese cajón porque ya está solucionado y no andarlo cargando cuando a lo mejor ya no hay necesidad. Y eso implica también aprender a perdonarse uno mismo y aprender a perdonar a los demás. La necesidad de depositar también en nuestra propia creencia que hay algo mucho más allá, en lo que nosotros podamos decidir creer. Podemos creer que si hay un alma, podemos creer que si hay un cielo y un infierno, podemos creer que podemos llegar a un mejor lugar, podemos creer que nos podemos transformar en algo natural y ahora incluso hay varios elementos que nos permiten hacer eso, como en lugar de enterrarme, me depositan en estas urnas de sal para depositarme en el mar, o hay lagos específicamente ya para depositarme y transformarme en una parte de la naturaleza. Es decir, hay elementos ya que me permiten hacer esta transformación y pensar que hay algo mucho más allá, pero que es mi propia creencia. En la parte prehispánica, particularmente en México, tenemos la creencia que llegamos a otros lugares, donde atravesamos este Mictlán, donde entramos en esta formación y donde vamos pasando por diferentes lugares hasta que llegamos a un lugar donde existe algo diferente. Entonces, son creencias, son cosmologías que uno realmente necesita trabajar y eso forma parte de nuestra propia historia comunitaria, de vida y del lugar de origen. La necesidad de una continuidad, y esto tiene que ver con la trascendencia, donde yo no solo me voy, sino hay algo que dejo. No necesariamente. A veces es una familia, a veces son otras cosas, nuestros alumnos, nuestros pacientes, las personas con las que interactuamos, a las que les podemos brindar alguna otra parte de nosotros que requiera justamente una semilla para darle continuidad a nuestra existencia. Otra parte es importante es aprender a ver la realidad de la vida. A todos nos gusta ver lo bonito, a todos nos gusta que nos hablen bonito, pero a veces hay que aprender a ver la realidad de las cosas para poder tomar decisiones y perspectivas diferentes de la vida y poder tomar caminos también diferentes a los que he tomado en todo este proceso. Una necesidad espiritual también, fíjense, es expresar mis emociones y tener mis propias vivencias sobre los aspectos religiosos. Y esto implica también tener no solamente la capacidad de poder conocer otras creencias, sino de decidir que esa es la que se adapta a mí, con la que yo me siento bien y que me permite trabajar esta parte de creencia, pero también buscar la mejor forma de hacer fluir mis emociones y que éstas no me generen ni cuadros de depresión, ni cuadros de ansiedad, ni situaciones mucho más complejas. Estas conexiones también que tenemos con nuestras religiones es importante. Estas religiones representan tener pues algunos códigos, algunas reglas, algunas situaciones, pero que en realidad es mi necesidad de expresar en lo que yo creo, mis sentimientos y mi vivencia con la conexión con algo que puede no ser tangible. Un Dios no es tangible, pero existe una creencia. Esa deidad que en realidad puede ser mi representación para muchas cosas y que le puedo poner el nombre que realmente yo necesite ponerle. Entonces, es muy importante que nosotros podamos dar estos elementos o considerar estos elementos como parte de la atención. Pero uno preguntaría, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo hago todo este trabajo? Fíjense que a veces no es tan complicado, sino más bien algo que sí requiere es el compromiso, la conexión, la presencia y el tiempo. El tiempo para preguntar cosas como estas herramientas de tamizaje muy sencillas, que es, ¿está usted en paz? ¿Tiene dolor espiritual? La religión y la espiritualidad son importantes para usted. ¿Qué tanto le sirve que las revisemos en este momento? Hay una lista de problemas que tiene que ver con sentido de la vida y la fe, que también podemos ocupar, que solo son algunas frases, o simplemente preguntar, ¿cómo está usted en este dolor espiritual? Esta escalita última, que fue creada por el doctor Marvin Delgado y el doctor Bruera en el Anderson, a veces es solo una forma de poder abrir el tema. Entonces, si se dan cuenta, solo son preguntas que uno puede hacer, pero nuevamente tengo que ir con la disposición de poder trabajar realmente esta necesidad.
Para quienes a lo mejor dicen, yo necesito elementos, otro tipo de elementos, empezamos a detectar estas necesidades espirituales cuando empezamos a meternos un poquito más en la vida de las personas y no solamente en su malestar físico. Podemos encontrar también preguntas como, ¿existe en este momento algo que en particular le preocupe en cualquier área de su vida? ¿Dónde encontraría usted apoyo o dónde lo ha encontrado cuando se encuentra en momentos críticos, momentos difíciles o momentos muy complejos de su historia de vida? ¿En su familia? ¿En sus creencias? ¿En su perspectiva y cosmovisión del mundo? ¿En la música? ¿En el baile? ¿En el canto? ¿En dónde lo encuentra? ¿Dónde encuentra esa fuerza para poder afrontar las cosas de forma diferente? Y preguntas a lo mejor un poco más profundas, como decir, en este momento crítico de su vida, ¿a quién le gustaría tener a su lado? ¿Quién le gustaría que le estuviera apoyando? Y fíjense que a veces no sale la familia, salen personas clave para la gente. Y a veces dicen, mi representante religioso, el chamán de mi pueblo, la persona que ha estado conmigo, a lo mejor acompañándome en momentos difíciles, que puede ser mi comadre o el representante de la comunidad en donde yo vivo. Y entonces abrir este tema ya nos empieza también a dar elementos para poder ayudar a esa persona. Hay modelos que se han creado justo para darnos una guía, porque a veces no tenemos como por dónde empezar. Este es otro elemento más, es el modelo FICA, y el modelo FICA significa empezar a trabajar o indagar cuáles son las creencias del paciente, la importancia de la espiritualidad en este momento de la vida, la comunidad o el apoyo que tenga espiritual, sea religioso o no. Y la última, que es la A, es cómo desea el paciente que sean abordados los aspectos espirituales y de acompañamiento. Entonces, eso también es una pregunta clave y un modelo que realmente nos permite y nos facilita empezar a trabajar con los pacientes. Hay otro modelo que se llama Spirit, y este modelo tiene que ver primero, igual, evaluar el sistema de creencias de tipo espiritual, cómo ha vivido o cómo ha ejercido su espiritualidad personal, cómo integra a su comunidad en todo este concepto de espiritualidad, de creencia, de trascendencia, de fe, de valores en su día a día, cómo los practica o cuáles se siente incluso incómodo, cuáles son restricciones para ellos, qué implicaciones han tenido en el cuidado médico cuando choca la creencia con la propuesta terapéutica y cómo ha planificado este concepto del final y el cierre de su vida. Este modelo también es una guía que nos permite hacerlo. Pero fíjense, así como en la parte médica, psicológica, social, de enfermería, hay diagnósticos, en la parte espiritual también hay diagnósticos, solo que son un poco más generales y abiertos. Dentro de los tres primeros grupos para hacer diagnósticos, primero es el problema espiritual lleva sufrimiento, conlleva una angustia constante y que tiene que ver con mis creencias religiosas, pero también pudiera ser porque no le encuentro significado a la vida, porque no puedo perdonar, porque no me siento capaz del perdón. Por ese tipo de cosas es un diagnóstico específico que tiene que ver con la presencia del sufrimiento. El otro problema es si esta situación espiritual, este elemento de la espiritualidad me causa un problema emocional o físico, desde tener depresión, tener ansiedad o presentar mayor nivel de dolor en cualquier circunstancia de enfermedad que provoque dolores específicos. Y por eso se llama dolor total, porque implica que la parte espiritual ya me está generando una complicación mayor. Y el otro diagnóstico es que es una situación espiritual que causa también problemas en mi parte física. Y esto es cuando uno tiene una zozobra espiritual o emocional que hace que se eleve la presión arterial, que hace que se presenten crisis a lo mejor respiratorias, que hace que se compliquen las arritmias, que hace que se complican a veces algunas otras situaciones de tipo físico porque no estoy resolviendo algo emocional. En los hospitales, en los contextos diarios de cuidados paliativos, vivimos mucho que los médicos nos reportan a los psicólogos a veces.
este paciente no está teniendo buena adherencia al tratamiento del dolor porque hay algo atrás, o le estoy dando demasiado opioide y no mejora el dolor. Este paciente me dice que tiene mucho sufrimiento, pero no es físico. Entonces necesitamos que nos ayudes a hacer este abordaje y esta indagación. Entonces, una vez que nosotros ya evaluamos, ya detectamos, ya podemos identificar por dónde anda el problema, hay algunas recomendaciones. Esas recomendaciones es, primero, empezar a evaluar la condición que podemos favorecer para trabajar la espiritualidad. Una, estar abierto a abrir el tema. Tomarse el tiempo suficiente para que el paciente se sienta libre de poder expresar lo que realmente le está pasando. Establecer objetivos que podamos cumplir. Tampoco vamos a irnos a algo tan complejo, sino en este momento lo que yo pueda hacer para ayudar, cómo puedo hacer con esos objetivos y deseos del paciente. Respetar nuestras propias limitaciones. Si a mí me pide alguien que yo a veces me dicen, yo quisiera estar en mi pueblo, pero el médico me dice, no lo puedes mover, ya está en condición crítica, ¿qué puedo hacer para poder acercarle elementos que representan su lugar de origen porque ya no puede regresar a casa? También tengo limitaciones. Habrá cosas que yo no lo pueda acercar, que yo no pueda resolver, como esos secretos de vida que les decía, donde a veces me dicen, fíjese doctora, que yo tuve un hijo, que yo lo regalé y que ahora lo quiero encontrar. Bueno, me ponen conflictos porque no podré a lo mejor hacer toda esta estrategia de búsqueda, pero sí puedo gestionar que algo se pueda hacer al respecto. Tengo que buscar el entorno de mayor confianza donde echamos a andar la compasión, es decir, estoy conectándome con otra persona que se encuentra sufrimiento y que a veces mi propia presencia, mi propia escucha, mis propias palabras le pueden generar un bienestar. Entonces necesito ofrecer esa compasión y esa conexión. Estar presente en el aquí y en el ahora es muy importante. Este tiempo solo es para usted. Este tiempo lo vamos a dedicar a hablar de usted. Hacer cosas que representen algo realmente importante para el paciente y que no signifique hacer tanto. A veces las cosas son mucho más sencillas de lo que pensamos. O simplemente estar presentes, pero estar presentes con nuestros 5 sentidos y con esta necesidad de estar acompañando a alguien que lo necesita. Tratar de sintonizar en esta parte de procesos todas las necesidades que estén más cercanas de acuerdo a la fase. Si a veces ya no tengo un buen pronóstico a corto tiempo, tengo que acelerar, pero también priorizar. No puedo resolver todo si ya no tengo tanto tiempo, sobre todo en la parte final de vida. Mostrar interés genuino en que realmente me interesa la persona y proporcionarle todo lo que pueda estar a mi alcance, pero tampoco llevarme al paciente en hombros a mi casa todo el tiempo, sino estar presente en el momento que lo requiere y poder hacer lo que en ese momento puedo realmente proporcionar. Escuchar y observar con atención, hacer preguntas como las que acabamos de ver, como el FICA o como el Spirit funciona muy bien, asumir una actitud abierta, cuidar mucho nuestro lenguaje corporal, porque a veces hay cosas que son importantes para alguien y que a lo mejor para mí no lo son, pero para mi paciente sí lo es, y mostrar ese respeto y mostrar esa conexión e identificación. Evitar cualquier tipo de juicio. No estamos para juzgar a nadie, estamos para brindar la oportunidad de encontrar algunos elementos que le provoquen ese bienestar. Ofrecer soluciones en el momento oportuno tanto como podamos. Tratar de tomarnos el tiempo para ayudarle a resolver las culpas o los enojos o las frustraciones o todo aquello que finalmente no le permitan estar en paz. Estar disponible tanto como sea posible con el paciente. A veces nuestros seguimientos tienen que ser al menos pasar todos los días a preguntar cómo está hoy, cómo se siente, o quiere que platiquemos de lo que dejamos pendiente, o vengo más tarde para que usted me diga si está en disposición de poder tocar los puntos que estuvimos trabajando. Y las intervenciones han sido, fíjense, la parte psicológica ha sido una de las principales disciplinas dentro de paliativos, que ha permitido empezar a retomar un poco más las herramientas para trabajar espiritualidad.
No somos exclusivos para eso. Nuevamente, puede haber profesionales de la salud que se entrenen para brindar este soporte espiritual y dentro de ellos ya hay en estos cursos médicos, enfermeras, voluntarios, musicoterapeutas que afortunadamente pueden acercar su área de experticia para empezar a trabajar la espiritualidad. Pero desde la parte psicológica, que es la que yo más manejo, las intervenciones psicológicas han sido muy buena herramienta para abordar estos temas. Una de ellas son la terapia basada en el significado, la parte de experiencias de vida y dignidad, como la terapia de dignidad promovida por el doctor Chochinov, y que además se han ido adaptando al escenario paliativo y que actualmente pueden trabajarse en tiempos cortos. El cuidado de las necesidades y el bienestar espiritual, que también ha sido grandes herramientas que han creado escalas y que han creado herramientas para fomentar el bienestar espiritual y hacer algunas intervenciones como el mindfulness, como la meditación, como todas estas conexiones con lo natural que tiene que ver con la conexión entre cuerpo y mente, como es la meditación, el masaje, la arteterapia y todas estas herramientas que tenemos. Y un caso que yo publiqué justamente por tratar de mostrar cómo esta necesidad a veces de las personas tiene que ver mucho más allá de algo que representa la religión y nuestra historia de vida. Esta es una paciente con la que yo trabajé la terapia centrada en el significado de vida y que el doctor Chochinov ya la redujo para paliativo solo en 3 sesiones. Y fíjense que fue justo la inquietud por la que yo empecé a trabajar espiritualidad porque esta paciente me dijo, doctora, tengo 3 cánceres ya, yo ya no quiero tratamiento. Estoy bien con mi esposo, estoy bien con mis hijos, estoy bien con mi creencia religiosa, hago oración, la practico, tengo un grupo de oración de religiosa, pero no tengo sentido de vida. No sé para qué estoy viva. Y entonces, fíjense que fue un reto poder trabajarlo y lo que tuve que hacer es empezar por ubicar, tengo depresión, tengo ansiedad, por eso me está diciendo que no hay sentido de vida, tengo desmoralización, ¿cómo está su bienestar espiritual? Entonces, empecé a hacer esta evaluación y al final, fíjense, lo que pude hacer con estas 3 sesiones fue preguntar, ¿qué le llena a usted o qué le ha llenado a usted en su vida? Y entonces, después de algunas sesiones, me dijo el francés. El francés es donde yo me siento libre, donde es un idioma donde yo me puedo expresar, donde yo me siento que estoy aportando algo a los demás porque fui profesora de francés, porque antes de enfermar de cáncer, el último día antes de mi primer quimioterapia, yo fui a dar clase, donde les expliqué a mis alumnos por qué me retiraba y donde fue difícil para mí separarme de eso. Empezamos a encontrar justamente elementos que le permitieran ubicar que sí había un objetivo de su vida. Sus alumnos le escribieron cartas, le hicimos toda una pared para ponerle todo lo que los alumnos empezaron a hablar de ella, es decir, su trascendencia. Y fíjense que además lo paradójico fue que al final de su vida ella tuvo delirium y su delirium era hablando francés. Entonces, para ella encontró al final de su historia que el francés realmente le había dado la oportunidad de ser ella misma frente a sus alumnos, de encontrar una manera de dejar algo más allá de solo un idioma y de que el francés para ella representaba en realidad su historia de vida. Entonces, esto justamente forma parte de poder ubicar que sí podemos trabajar el sentido de vida, las necesidades espirituales, la trascendencia, la dignidad y todo lo que representa para alguien esta conexión de la espiritualidad con todos sus elementos. Y bueno, ahora sí quisiera escucharlos un poquito y vamos con las preguntas que ya vi que algunos ya lo pusieron en el chat para poder hacer pues un poquito de trabajo también con ustedes, ¿no? Así es, doctora. Muchas gracias. Por supuesto, si quieren prender su micrófono, Susana, adelante y vamos intercalando, ¿les parece? Una Una y pregunta que una. se había hecho en el chat y alguien que quiera participar, desde luego. Adelante, Susana. Hola, Doctora Leti, muchísimas gracias, me encantó la presentación. Hola, Susi. Ya una de mis preguntas justo era como en cuanto a si hay protocolos que recomiendes específicos que podamos aplicar y ya lo contestaste. Muchas gracias. Y la otra, tengo mucha curiosidad de saber tu opinión
sobre el uso de sustancias alucinógenas en el final de la vida y lo que ello pueda generar como una experiencia justo espiritual, sobre todo algún tipo de sustancias que se les llaman enteógenas, que Ujú. se supone favorecen esta experiencia. Me encantaría saber tu opinión. Muchísimas gracias y felicidades por la clase tan bonita. Muchas Gracias. gracias, Susi. Bueno, mi opinión implica, por ejemplo, que a veces utilizar este tipo de sustancias más alucinógenas, más como que me permita conectar con algo diferente, creo que solamente es una herramienta para poder cumplir esta necesidad, porque al final podemos tener esta conexión de diferente forma. Solo que no siempre es fácil y no siempre nos atrevemos, ¿no? Y creo que a veces estas sustancias o estos hasta hongos, por ejemplo, por ahí hay varios libros que hablan de estas conexiones, ¿no? Las sustancias alucinógenas, lo que permiten es como darle rienda suelta a lo que realmente tenemos y lo que podemos experimentar. Algo que yo pudiera decir es que cuando yo doy talleres de espiritualidad, es como quitarle un poquito la armadura al personal, que es con el que trabajo, el personal de salud en particular es el que ha dado más talleres, y el realmente permitirse sentir, permitirse pensar, permitirse reflexionar en lo que realmente creen y en lo que realmente consideran es parte de su espiritualidad. Pero cuando no lo trabajamos, pues a veces solo encuentran estas alternativas. Yo no diría ni que son buenas ni que son malas. Si les permiten encontrar algo que están buscando, pues solo puede ser un facilitador. Solo diría hay que tener precaución para utilizarlas, porque no siempre a veces tenemos ese cuidado, ni sabemos dónde lo hacemos, ni con quién lo hacemos, y eso también pues representa un riesgo, ¿no? Pero no podemos ponernos tampoco nuestra espiritualidad en manos de cualquier persona. También necesitamos saber cómo cuidarlo. Entonces creo que es un facilitador solamente, así lo vería yo, y tener las herramientas para poder justamente una vez que tenemos esa experiencia a lo mejor alucinógena y encontramos algo, bueno, ahí ya encontramos una necesidad al menos que podemos trabajar de diferentes maneras. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Leti. Doctora, y esta se conecta con una pregunta que hay en el chat. La voy a hacer y después regreso a las otras preguntas. Es eh, que usted, dentro de su experiencia, pueda recomendar formaciones serias respecto al tema, ¿no? Precisamente para no caer en este tipo de situaciones a veces complicadas. Yo les voy a compartir en el curso donde yo me formé de espiritualidad clínica, que es una institución seria, es el doctor Enrique Benito, que ahora encabeza la parte del grupo de espiritualidad de SECPAL y que él está justamente generando este curso cada año, porque les digo, dura 1 año y medio, 1 año, 6 meses más o menos, en los que constantemente una vez a la semana nos conectamos virtualmente, pero nos deja un montón de tarea. O sea, hay que leer, hay que practicar, hay que hacer actividad y mucho, fíjense lo paradójico, yo decía, yo estoy tomando un curso de espiritualidad para los pacientes, no para mí, pero mucho era, trabaja primero tú tu espiritualidad, porque entonces podrás facilitar lo que alguien necesita. Entonces, ese es un curso. La ALSP en la Comisión de Espiritualidad también tiene un curso que dura aproximadamente, en ellos es más cortito, dura 2 meses, pero lo están constantemente sacando porque ha tenido mucha demanda. Salió otro curso, pero ese es de un grupo también español, pero no es de la SECPAL. Me parece que es del grupo Atlantes, donde también ellos están promoviendo los grupos de espiritualidad. Nuestros vecinos del sur en Argentina también están promoviendo diferentes cursos de espiritualidad que también son serios y que muchos de ellos tienen como equipos multidisciplinarios, como les decía, no solo es una visión médica, sino son personas que tienen elementos para trabajar la espiritualidad y que lo hacen de una manera seria una vez que uno entra a la formalidad de los cursos, ¿no? Entonces, igual en esta parte formal, los que no acreditan no pasan, no les dan su título de experto en clínica y entonces no pueden ejecutarla, pero creo que eso nos hace tener el compromiso realmente de
de profundizar y de estudiarla de manera adecuada para el beneficio de nuestros pacientes. Igual si quieren, Lizardo, después se los facilito para que ustedes los tengan ya con el dato más exacto. El ALSP sí se los puedo decir que cada 2 meses se abre el grupo en la Comisión de Espiritualidad. Entonces, entrando a la página de la ALSP, ustedes ahí ven las fechas. Hay un proceso porque hay lista de espera. Entonces, con que se registren, ya les van diciendo, ya se va a abrir el grupo donde te toca y lo podemos aprovechar. Entonces, y el otro del doctor Enrique Benito también se los comparto. Él tiene varios, la verdad es que ha abierto varios en varias universidades, entonces podemos darles esa información. Muchas gracias, por supuesto, doctora. Y le vamos a dar la palabra a Orlando José Solórzano. Adelante, por favor. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿Me doctor, buenas escuchan? noches. Excelente. Hola, Leti, mucho gusto verle de nuevo. Creo que ya sabe dónde le llamo, de dónde estoy llamando. La charla muy buena. Mientras usted daba la conferencia, yo me enfocaba en uno de los problemas muy común, quizás no muy común en muchos pacientes en cuidados paliativos, y el proceso de la negación. Entonces mi pregunta era cómo se podía hacer el abordaje en aquellos pacientes en donde el proceso de la negación era tan prolongado que es un poco difícil, es un tanto, no imposible, porque todo es posible, ¿verdad? Sino el abordaje. El caso que dio de la señora que era profesora de francés, creo que por ahí vendría el punto clave. Entonces, dar en el blanco de dónde yo puedo abordar al paciente para poder introducirme y empezar a este, hablar sobre la espiritualidad precisamente. No sé si es realmente el punto clave o el objetivo que tendríamos que abarcar, o no sé si me explica un poco más. Sí, probablemente, doctor, cuando tenemos evitación o negación, existe un sufrimiento atrás y exista una estructura de protección donde nosotros tenemos que ver realmente qué está pasando. Puede ser, sí, a lo mejor miedos, pueden ser elementos de vida que no me son agradables o cosas que finalmente tendrían que ver con esto que les explicaba de no encuentro el sentido de mi vida y no sé en realidad a dónde voy. Pero creo que lo importante es, una, ahorita yo diría, el doctor Orlando ya tiene disposición de acercarse para trabajar la espiritualidad. Tendría que tener la disposición de tiempo para decir que hay más allá de esa negación. ¿Por qué la persona me quiere evitar o me quiere negar que está en una situación vulnerable y cerca del final de vida? Porque entonces justamente usted estaría abriendo la puerta de algo que se necesita sacar. Entonces necesitamos justamente esa, primero, disposición de la conexión, el tiempo, el espacio y investigar realmente de qué estamos hablando. Como le digo, a veces no solamente la negación es algo negativo en realidad. La negación puede ser algo que necesita una persona para no desestructurarse. Y entonces tampoco sería estarla quitando porque es su estructura, sino ayudarle a por qué utiliza ese mecanismo. En mi lenguaje psicológico diría ese estilo de afrontamiento, ¿por qué ocupa ese? ¿Por qué no ocupa otro? Y a lo mejor decirle que hay otras formas de manejarlo, otras estrategias o estilos de afrontamiento que pueden ser más funcionales y que hay elementos para trabajar su sufrimiento y no tiene por qué andarlo cargando ni llevárselo una vez que esté al final de su vida. Entonces creo que son como cosas que no siempre a lo mejor le damos el valor. En ocasiones en los residentes que están en el servicio de paliativos, a veces dicen, ayúdeme, acompáñeme porque quiero confrontar al paciente. Tiene que saber que está en su condición de final de vida y tiene que llenar una voluntad anticipada. Y a veces le digo, a ver, primero usted se me sienta y me escucha. Primero, ¿por qué me lo quiere confrontar? Segundo, ¿cuál es el objetivo? Y tercera, ¿cuál es en realidad el problema que trae su paciente? Y entonces cambia la perspectiva y me dicen, es que no había pensado en eso, a mí solo me dijeron llena tal formato. No, es que vamos mucho más allá. Y a veces les digo, acompáñame, usted se queda callado y sentado, yo soy la que habla, pero usted escucha. Y entonces cuando ya salen como estos temas de necesidad espiritual,
Entonces dicen, es que nunca hubiera pensado que la paciente necesitaba como otra cosa, ¿no? A veces tan simple como decir, ¿me permiten salir al jardín del hospital para sentir el aire? Porque llevo muchos días encerrados en mi habitación. No sé si es de noche, no sé si es de día, y necesito conectarme con lo que me da paz, porque en mi pueblo solo me siento ahí en una piedrita y me conecto con la naturaleza. Entonces hay cosas que a veces sí tenemos que empezar a entrenar y trabajar, que no siempre se da de forma cotidiana, sobre todo en los contextos hospitalarios. No sé si le contesté. Claro que sí, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Bien, eh, de acuerdo al tema de hoy, que fue con respecto a la espiritualidad en enfermedades avanzadas. Doctora, a mí me gustaría preguntarle, y si bien habló de niños que están practicando hoy mindfulness y demás, pero la espiritualidad a través de las artes, y que la educación espiritual debería de ser no solo multidisciplinaria, sino transversal en una psicoeducación, vamos a llamarle así, ¿desde qué edad usted recomendaría? Pues yo le diría que desde que nacemos, porque realmente nos permite como estimular y tener esa conexión que tenemos con lo que yo les explicaba que es la espiritualidad, ¿no? Desde bebecitos tenemos a lo mejor pensado qué valores le voy a introyectar a mis hijos, cuáles son las creencias que yo quiero que sigan, cuáles son mis sistemas de crianza que quiero llevar. Desde pequeñitos uno puede inducirlos a la parte de conexión realmente con estas necesidades espirituales o bienestar espiritual, porque no, a lo mejor no siempre tenemos necesidad, pero sí cuido mi bienestar espiritual. Entonces eso conlleva cómo me relaciono con mis compañeritos en la guardería, cómo interactúo desde bebecitos con los adultos que me cuidan y con otros bebés, desde cómo me hace sentir, por ejemplo, placer, a lo mejor el que tengo hambre y alguien me da mi mamila y yo quedo satisfecho de una necesidad fisiológica, pero también placentera, en toda una serie de elementos que a lo mejor no siempre ponemos atención y que forma parte de nuestra construcción de la espiritualidad. Y que justo uno de los cuestionamientos al final de vida es ¿por qué tengo que esperar a llegar al final de vida para darme cuenta que sí tengo elementos y que tengo herramientas que no he podido a lo mejor encontrar o trabajar con respecto a mi propia historia? Y que eso solamente lo podemos hacer junto con el paciente para poder irlo como acompañando. Por eso parte de la espiritualidad es acompañamiento espiritual. Es estar con usted para irlo llevando de la mano a conseguir ese bienestar espiritual. Muchas gracias, doctora. Voy a tratar de resumir esta pregunta que hace Elena en el chat y habla sobre cuando la religión se va hacia el otro lado, al lado del sufrimiento, de pensar, pues ella habla sobre infierno, sobre imágenes que se producen por esta parte del pecado y demás. ¿Qué pasa con estos pacientes que están radicalizados, vamos a llamarle así, en la religión? Esa pregunta y en la acción realmente es más frecuente de lo que pensamos, porque tenemos nuestras creencias arraigadas a veces en la existencia de lo bueno y lo malo y del infierno y del cielo, ¿no? Y que justamente tiene que ver con meternos un poquito más al sistema de creencias. ¿Por qué cree usted que se va a ir al infierno, por ejemplo? ¿No? ¿Qué tiene que hacer para poder subsanar esa necesidad de miedo o esa experimentación de miedo de decir, me voy a ir al infierno y me da terror porque no sé cómo sea, pero sé que es malo, sé que no es algo grato, que no es algo placentero? Y entonces, fíjense, a veces meterse en eso también es meterse en la representación que se tiene a veces de estas cuestiones religiosas de la vida y de la muerte. Aquí solo retomo un caso muy rápido. Había un paciente que tenía mucho miedo a morir, tenía dolor total, le doparon muchos medicamentos y no controlaba el dolor. Y entonces él empezó a decir, es que tengo miedo de irme al infierno. Yo decía, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué pasa esto? Me dice, mire, a ver, mi representación de la muerte es la Santa Muerte. Así con la capucha, así como la vista en la Santa Muerte, eso es la muerte. Pero ¿por qué tiene que venir la Santa Muerte si yo no he sido malo, si yo no me he portado mal?
Lo único que hizo, y así me dijo, lo único que he hecho, que creo que por eso me iría al infierno, es que le fui un poquito infiel a mi esposa, pero solo fue una sola vez. Y entonces la esposa le dijo, yo te perdono, yo ya te dije que la parte más importante es que resolvimos ese problema y que yo estoy aquí contigo. Pero la parte compleja era su representación de la muerte y del infierno, y por eso no podía morir y por eso no podía controlar el dolor. Y entonces tuve que entrar un poco más a su sistema de creencias y decir, bueno, la muerte se representa de muchas formas. Así como le ponemos aretitos y le ponemos florecitas, hay otra forma que es como la Santa Muerte. Pero la muerte como tal es solo una representación que le damos los humanos, porque la muerte es intangible y nosotros la hemos representado así. Entonces me dice, bueno, entonces la muerte no tiene una especificación de vestimenta y de tal, tiene muchas. ¿Cuál es la que va a tomar usted? La que a lo mejor es la que no tiene una vestimenta específica y que no está representada necesariamente con un esqueleto. Y entonces cuando empecé a cambiar un poquito su sistema de creencias, incluso el decir, ¿por qué usted piensa que va a ir al infierno? Dice, bueno, tiene razón, ya le pedí perdón a mi esposa, ya me perdonó, ya hice mi, como dijo, mi manda, ya hice todos muchos años, trabajé mi relación de pareja, ya estoy bien con Dios. Incluso le dije, ¿quiere usted hablar con un sacerdote? Y me dijo, bueno, eso también me ayudaría para saber qué tengo que hacer para no llegar al infierno. Haciendo todo este trabajo, entonces él pudo estar más tranquilo, cambió su perspectiva, no necesitó tanto opioide y falleció prácticamente a los 3 días. Entonces es justamente meternos en algo mucho más profundo y que implica la representación de estas cuestiones hasta de tipo religioso. Y si ahí sí tengo que pedirle ayuda al sacerdote, al rabino, al que sea el representante religioso, es un campo que yo no manejo, pero sí gestiono. Y sí digo, se lo puedo traer, puede entrar al hospital, puede hablar con él y entonces ya también subsanamos otra necesidad. Muchas gracias, doctora. Hay muchas felicitaciones en el chat, que por supuesto eh, se las haremos llegar también, junto con la constancia que le vamos a compartir en unos instantes. Eh, dice, he escuchado conferencias del doctor Eric Benito y ahora me doy cuenta que en México también se tienen muchos avances en la estructura de la práctica de la espiritualidad. Por supuesto, manda su reconocimiento y felicitaciones, doctora. Y pues bueno, más felicitaciones, más felicitaciones. Y yo creo que, por supuesto, que sea esta la primera vez, pero no la última, y que la volvamos a ver aquí en estos webinars para que podamos continuar con el tema. Doctora, esta presentación se va a subir a YouTube de Andepta para que la gente pueda consultarla, se queda grabada en las redes sociales, en Facebook. Desde luego están sus datos, si usted permite que puedan escribirle para cualquier duda o incluso lo del taller que promociona, pues desde luego que la gente pueda acceder a ello. Y si no hubiese otra pregunta, eh, yo también le hago llegar una cordial, de verdad, agradecimiento, doctora, por, sabemos de todas las actividades que tiene durante el día y agradecer a usted, a nombre de nuestra presidenta, la maestra Esther Sánchez Gamboa, que bueno, pues es colega suya y el día de hoy no pudo estar presente por compromisos previos, pero le agradece su participación. Esta constancia se la haremos llegar en unos instantes por correo electrónico a nombre de la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a los que estuvieron en las redes sociales, que también tuvimos muy buena audiencia y bastantes compartieron la conferencia desde sus estados. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento. No, pues al contrario, un abrazo a Esther, que no pude estar hoy, pero que siempre está, estamos trabajando cosas juntos, con usted, Lizardo, también, y un gusto compartir con gente conocida que haya podido conectarse el día de hoy. De verdad, un placer compartir con ustedes. Y bueno, si podemos siempre sumar un poquito más en este campo, como bien decía, de la espiritualidad, que no es algo que ya esté muy divulgado y que tengamos que seguir formando y capacitando con todo el gusto del mundo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Muchas